Hola, gracias por estar en mi canal y bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante para el tema de la salud y es de drogas La Rebaja, esa farmacia que durante muchos años hemos visto los colombianos en diferentes ciudades del país y tengo por eso al representante Andrés Forero, quien ha sido muy juicioso en revisar qué ha pasado con drogas La Rebaja, así que representante, gracias por estar en mi canal y bueno, actualicemos rápidamente en qué figura quedó drogas La Rebaja. Teníamos entendido que finalmente el Ministerio de Salud, el Estado colombiano, iba a adquirir esta empresa. Pablo, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Y sí, hay que decir que el tema de drogas La Rebaja es un poco complejo en términos jurídicos y que pues desde que se hizo el proceso de extinción de dominio y se capturó a los hermanos Rodríguez Orejuela hace ya más o menos unos 20 años, pues ha habido unos problemas y unos litigios entre la cooperativa Copservir, que es la que hoy está administrando en cierta manera los activos de drogas La Rebaja y sobre todo que utiliza la marca, y el Estado colombiano. Hasta el mes de mayo, los pocos activos que tiene Drogas La Rebaja y sobre todo la marca, que es lo más potente, eran propiedad, por decirlo así, de la Sociedad de Activos Especiales. Y a partir del mes de mayo, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decide hacerle una cesión sin costo alguno al Ministerio de Salud y Protección Social. Pero quienes siguen administrando estos locales, quienes siguen utilizando la marca, son los asociados de una cooperativa que se llama Copservir, que es una cooperativa que tiene más o menos unos 6.000 asociados, unas 6.000 personas que hacen parte de esa cooperativa y que pues ha estado a cargo de Drogas La Rebaja durante todos estos últimos 20 años. Pero yo he puesto de presente, Paula, que hubo una intervención reciente por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria de esta cooperativa. Y entonces, hoy por hoy, entonces, los activos son ya no de la SAE, sino del ministerio, pero siguen siendo administrados por la cooperativa que ahora está siendo intervenida gracias a una decisión de la Superintendente Solidaria. Pero es decir, hoy en día todo lo que sucede al interior de la cooperativa entonces está vigilado y revisado por la Supersolidaria. Así es, pero ya no solamente en cierta manera vigilado, porque antes también vigilaba, ahora está controlado. Es ahora un interventor nombrado en el mes de abril por la superintendente, la doctora María José Pizarro, el que está a cargo de esta cooperativa. Y de Es hecho, decir, esto funciona igual, representante, como cuando interviene una EPS. Entonces, el Estado colombiano, a través de su superintendencia, pone una persona que reemplaza al presidente de la entidad y esa persona es el que empieza a revisar cómo están las cuentas, las deudas y demás, y a tener el control de la empresa. así es. Entonces, antes, ¿qué sucedía? Eran activos del Estado que eran administrados por esta cooperativa que pues era vigilada por la superintendencia, pero que tenía su propio representante legal. Ahora con la intervención, como tú bien lo señalas, es equivalente a lo que hacen a veces con la CPS. Entonces, la señora superintendente puso a un interventor y este es el que ahora funge como representante legal y el que está tomando todas las decisiones de todo orden. Y a propósito de esa intervención, Paula, es que yo hice una denuncia en la Comisión Séptima en un ejercicio de control político. Y es que yo creo que pude demostrar cómo la superintendente modificó las exigencias para poder ser nombrado como agente especial con nombre propio, para beneficiar a un ex candidato a la Cámara del Pacto Histórico en Bogotá, el señor Giovanni Montilla, que es profesor en arte, que no tiene experiencia en temas de salud y que hoy está a cargo de posiblemente una de las cadenas más grandes de droguerías del país. Mira, ¿por qué digo que modificó todo eso con nombre propio? Porque antes, para ser agente especial, tú tenías que acreditar que habías hecho un curso en insolvencia e interventoría de 100 horas en una universidad acreditada. Y después del 11 de abril, cuando la señora superintendente hizo la modificación de las exigencias, ella planteó que ese curso pues, podía ser reemplazado por 2 años más de experiencia profesional acreditada. Es decir, hizo las cosas a la medida del señor Montilla, porque el señor Montilla no tenía el curso. Y 4 días después, el 15 de abril, el señor Montilla pide hacer parte de la lista de agentes interventores. Entonces, si te das cuenta, pasaron 4 días. El señor no tenía ese requisito y entonces pudo inscribirse. Lo inscriben al día siguiente, Paula. ¿Por qué? Entonces él solicita hacer parte de la lista de elegibles de la Superintendencia Solidaria y
al día siguiente, el 16, es inscrito en la lista y ese mismo día la señora superintendente saca la resolución de intervención de Copservir y es nombrado el señor Giovanni Montilla. Que además una cosa, cuando uno revisa la lista de elegibles de ese día, del 16 de abril, uno ve que había gente con mejor perfil académico, que no era profesor de arte, sino que o eran contadores o abogados, etcétera, etcétera, pues gente más relacionada con esos temas, que habían cumplido con el requisito de Claro. las horas en interventoría o en insolvencia, y que además estaban en la lista de elegibles. Por ejemplo, hay una mujer desde el año 2021. Es decir, al tipo, el mismo día que lo inscriben, lo asignan como agente interventor de la cooperativa, vuelvo a insistir, una de las más grandes del país, de Claro, Copservir. entonces, representante, un profesor de artes es la persona que está hoy liderando y manejando a su antojo todo lo que está pasando en Drogas La Rebaja, según lo que usted me dice entonces. Así es. Entonces, como Copservir es la cooperativa que administra hoy por hoy Drogas La Rebaja, los activos, la marca, etcétera, etcétera, eso que tú estás diciendo es así. Un profesor de Y arte que fue candidato a la Cámara está hoy con esa gran responsabilidad. Y además una y cosa más, Paula, uno hubiera esperado que esa persona llegara a tratar de bajar costos, resolver, y él llegó con una nómina paralela de 108 millones de pesos al mes que tienen que pagar los asociados. Y él está ahí metiendo gente que no tiene tampoco experiencia en temas de salud, pero que eran amigos de él en la antigua cooperativa en la que él trabajaba, que es Canapro, y que de hecho uno de ellos era su jefe en Canapro, otro era su compañero, una persona fue ex candidato a edil en la localidad de Tonjuelito, muy cercano a él políticamente. Entonces, yo lo que veo es que hay una toma hostil de esta cooperativa y que en lugar de estar buscando cómo la salvan, están buscando a ver cómo la exprimen hasta el final. claro, entonces, había una lista de personas que estaban interesadas en hacer parte de esta intervención. Sin embargo, a los pocos días de la selección de la persona que se iba a encargar de la intervención, la Supersolidaria cambia los requisitos para poder cumplir esa función y queda elegido esta persona cercana al pacto histórico y meses después empieza a llevar a toda su gente para que hagan parte justamente de la intervención de Drogas La Rebaja. Pero representante, aproximadamente ¿cuántos recursos estamos hablando? ¿Cuánto puede mover una empresa como Drogas La Rebaja? Pues mira, están teniendo pérdidas significativas, eso también hay que decirlo. Habían tenido unos problemas que además son problemas que son en cierta manera generalizados en el sector salud. La última pérdida que ellos tuvieron fue más o menos de 6.000 millones de pesos ya con este nuevo interventor en el mes de junio, el último registro que yo tengo. Entonces, la verdad, ellos sí tienen unos movimientos importantes, además le pagaban o le pagan regalías, por decirlo así, al Estado colombiano, antes a la Sociedad de Activos Especiales, ahora le pagan supuestamente al Ministerio de Salud y Protección Social, pero esta es, para ponerlo en números de cantidad de trabajadores, más o menos son 6.000 asociados, tienen 1.056 más o menos locales comerciales, que no es que sean de ellos, que eso además es importante que quede claro, Paula, porque creo que el gobierno eventualmente puede cometer un gran error. La gran mayoría de esos 1.056 locales que uno ve de Drogas La Rebaja en las distintas ciudades no son de la cooperativa y tampoco son del Estado, la gran mayoría, son locales arrendados. Entonces, eventualmente, si el gobierno pretende hacer lo que ha dicho el presidente de la República, que es hacerse cargo de Drogas La Rebaja, pues realmente se va a hacer cargo de una carga laboral muy grande, de más o menos unas 6.000, 5.500 personas, pero sin activos concretos. Sería un pésimo negocio si es que el gobierno pretende hacer una sustitución patronal. Pero un poco para precisar eso que estábamos hablando antes, Paula. Entonces, hay una lista de elegibles para cualquier intervención que vaya a ser la Supersolidaria. Entonces, ella modifica las exigencias el 11 de abril. El señor, porque yo le digo, ¿cómo le llegó a usted la hoja de vida del señor Giovanni Montilla? Él me dice, no, es que él el 15 de abril decidió casualmente solicitar inscribirse como agente especial. Y al día siguiente que hace la solicitud, lo inscriben en la lista y lo nombran como interventor en Copservir, que es la que está a cargo de Drogas La Rebaja. Entonces, a mí eso la verdad me parece vergonzoso, es evidente el favorecimiento. Yo sí le voy a pedir a la Procuraduría que investigue esto a fondo, porque no puede ser que estén haciendo esto. Y además, otra cosa adicional, Pablo, que yo pues he tratado de aprender un poco ahí a marchas forzadas sobre el tema del cooperativismo. Entonces, en la cooperativa, que teóricamente, pues la cooperativa es propiedad de todos los asociados,
es decir, que son los asociados, también son los trabajadores. Entonces, ahí no hay utilidades, se habla de excedentes. Y adicionalmente, ellos, de los salarios que les pagan mensualmente, ellos asignan un 5%, que son los aportes que hacen para poder, 5% mensual, para poder acceder a una serie de beneficios que pues es lo que surge del cooperativismo. Entonces eso también permite a veces crecer el negocio, y adicionalmente los excedentes se redestinan, no se pueden sacar, no hay utilidades propiamente tal, sino que se destinan para seguir creciendo y expandiendo el negocio. Entonces, ¿qué sucedió? La señora superintendente, el 16 de abril, a pesar de que no estaba pensando en liquidarla, decidió congelar los aportes, los decidió retener. Entonces, el señor Montilla ha sacado gente, a mi juicio, de manera irregular, los despide supuestamente con justa causa para no pagarles indemnización, y al mismo tiempo le retienen los aportes. Personas que han aportado durante 30 años, por ejemplo, tienen sus aportes retenidos allá, porque siento yo que el gobierno que está pensando es eventualmente en liquidar, y quiere tener este colchón de los aportes de los asociados, que me parece que realmente es muy injusto lo que están haciendo. Me contaban que una persona a la que sacaron y que no le pagaron indemnización porque lo despidieron con justa causa, que está por fuera de las causales del reglamento interno del trabajo. Este señor me dice que después de 30 años su liquidación fue de 100.000 pesos, porque le cruzaron las deudas que tenía con los fondos de pensión, con los fondos de préstamo que hay dentro de la cooperativa, no le permitieron tener acceso a sus aportes, que es lo que ellos generalmente hacen cuando salen, cruzan las deudas que tienen con los aportes que tienen, y se pudo liquidar esa persona con 100.000 pesos. Entonces, la verdad, están cometiendo una serie de irregularidades. El señor Montilla, pues a él no le importa, porque saca a estas personas que no los podía sacar a mi juicio con justa causa. Las indemnizaciones que eventualmente tendría que pagar la cooperativa son muy grandes si es que demandan a estas personas, pero pues él se limpia las manos y para él eso no es problema. Eh, Como usted lo menciona, se estarían cometiendo varias irregularidades, no solo con los trabajadores, sino también de parte de la Supersolidaria, con todas estas cosas que parecen no ser coincidencia, ¿no? Sino, como usted lo menciona, hacer un favorecimiento a una persona en específico y con un fin en específico. Pero entonces quiero preguntarle, representante, si la situación sigue así con ese mismo interventor que está poniendo a su gente, además un interventor que no tiene la experiencia para hacer una intervención de una empresa como lo es Drogas La Rebaja, que no es cualquier empresa. ¿Qué podría pasar con esta compañía? ¿Qué logra usted ver que puede llegar a pasar si la situación continúa de esta forma? Paula, pues la verdad es que yo siento que es muy probable, y he hablado con algunas personas que me dicen que a la vuelta de 1 o 2 años esta cooperativa tenga que ser liquidada. Y lo cierto es que como él sacó a todo el equipo directivo de esta manera arbitraria, pues la verdad es que no hay claridad de cuáles van a ser los planes que él va a tener. Además, ese equipo era el que generaba, por ejemplo, confianza con algunos socios comerciales. A mí me dicen que hay ya varios socios comerciales que después de la intervención han decidido prescindir de las alianzas que tenían con Copservir, que administra Drogas La Rebaja. Entonces, yo creo que esta intervención, en lugar de buscar rescatar, o mejor dicho, ayudar a que se rescatara esta cooperativa tan importante, lamentablemente lo que va a hacer es terminar de hundirla, y hundirla de manera más rápida. Porque, vuelvo a insistir, yo no puedo decir que estaban bollantes, que estaban en una muy buena situación económica. No, la verdad es que desde el año 2022 estaban teniendo problemas, habían acumulado una serie de pérdidas, pero pues esto no era algo excepcional en el sector. Hemos visto lo que está pasando con Audifarma, hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, con Cruz Verde, etcétera, etcétera. La verdad es que durante este gobierno el sector salud se ha visto muy aporreado. Drogas La Rebaja no es la excepción, y el gobierno entonces, en lugar de meter a una persona cualificada para tratar de salvarla, pues paga un favor político con una persona que no es apta a mi juicio, que no tiene la experiencia, y que seguramente va a acelerar el hundimiento de esa importante cooperativa. Bueno, representante, ya para finalizar, usted ahorita mencionaba la Procuraduría. ¿Qué va a hacer usted como representante y como, pues, conocedor de esta situación que está sucediendo? Va a pedir que investiguen a la Super Solidaria. Cuéntenos un poco qué podría hacer, pues, la ciudadanía y el Congreso para revisar un poco esta situación. Pues Paula, yo ayer pedí que el acta de la sesión se allegara a la Procuraduría, y adicionalmente como equipo ya estoy preparando un documento para llegarlo. Me dicen que creo que abrieron ya una investigación en la Procuraduría hace unos meses también relacionado con este tema, y creo que esto puede ser un elemento adicional que es importante. Quiero además decir, Paula,
que también denuncié ayer otra situación irregular, porque ¿qué sucedió? Cuando se estaba dando todo esto y yo no tenía acceso a todo este tema de las de las resoluciones que se modificaron, a estas personas que llegaron después con el señor Montilla, yo sí había visto que el señor era profesor en arte, me pareció bastante irregular y que además era un ex candidato a la Cámara. Yo no tengo nada de malo que alguien que es cercano al gobierno trabaje con el gobierno, si es sido políticamente cercano, que haya sido, pero pues que tenga el perfil idóneo. Este no es el caso, ¿cierto? Pero entonces, en su momento, yo denuncié que había dos funcionarias de la Supersolidaria que habían estado en contra de las decisiones de la señora superintendente y que ella les había pedido la carta de renuncia. Ella, de hecho, me respondió un trino que había mandado que básicamente me estaba pidiendo que rectificara, a pesar de que yo estaba preguntándole, y yo le preguntaba si era cierto que una de las delegadas de la superintendencia y la secretaria general habían tenido que presentar sus cartas de renuncia por cuenta de esto. Entonces ella me amenazó con que me iba a hacer rectificar, etcétera, etcétera, y me dijo que sí había renunciado la delegada, pero que no había renunciado en ese momento la secretaria general. La secretaria general renunció o salió de la entidad hace pocas semanas, es decir, era cierta la información que me había llegado desde la entidad, y eso sí implicó esa ruptura dentro del equipo directivo de la entidad. ¿Y qué sucedió? Que fue otra de las denuncias que hice ayer, Paula, es que nombró a una persona que es amiga personal de ella, la señora superintendente, y que aparentemente no cumple requisitos como delegada, reemplazando a la persona que había salido. ¿Y por qué digo que no cumple requisitos? Porque para ese cargo se requieren 6 años de experiencia profesional relacionada. Y ella se graduó de la Universidad Militar en octubre del año 2018 y se posesionó en julio del año 2024, es decir, no se han cumplido los 6 años. Pero más aún, experiencia, ella había sido asesora jurídica de la señora superintendente y me puse a ver las 2 hojas de vida que habían sido publicadas y me di cuenta que había inconsistencias, que había diferencias. En la primera, cuando había sido asesora, ella había acreditado experiencia trabajando con su papá. Eso no tiene nada de malo en principio. El problema es que revisando los aportes a salud de esta señora, pues me di cuenta que, o una de dos, el papá mintió y ella no trabajó en algunos de esos meses, son 7 meses en particular, o sencillamente violaron la ley y no hicieron los aportes de ley. Y después me encontré que el propio papá, que había trabajado en el pasado en la superintendencia, que hoy está trabajando en la Contraloría, me encontré con que él también le hizo acreditación de experiencia, ya no profesional, sino laboral, a un contratista de la Superintendencia de Salud, y otra vez sucede lo mismo. En muchos de los meses que él acredita que trabajó con él, ese contratista pues aparece como beneficiario y no como cotizante en los aportes a salud. Entonces, la verdad es que eso deja mucho que desear. Yo les había mandado un derecho de petición para que me allegaran toda la carpeta de esta nueva hoja de vida que estaba presentando la señora superintendente delegada y fíjate que no me la han querido mandar. De hecho, ayer se venció el tiempo, tuve que mandar un derecho mejor dicho, tuve que insistir. La señora superintendente me dijo que supuestamente me había llegado ya, no me ha llegado, y siguen sin mandármelo. Entonces no sé si están haciendo modificaciones, no sé qué están haciendo, pero la verdad es que huele muy mal. O sea, es muy raro que tú tengas que hacer esas modificaciones y que además tengas esos vacíos. No solamente porque alguien podría decir, Paula, sobre todo porque es abogada, que ella terminó materias antes y tengo entendido que hay un concepto del Consejo de la Función Pública que dice que se tiene en cuenta la experiencia profesional a partir del momento en que se terminan materias, pero ella no me ha llegado esa información, no me ha llegado la carpeta, entonces yo también le estoy pidiendo a la Procuraduría que investigue esta situación porque también me parece que es irregular. No, pues gravísimo, representante, porque se están pasando ahí sí por la faja todo el tema de la experiencia, no solo en el cargo del interventor de drogas la rebaja, sino lo que usted nos está contando es gravísimo y por supuesto pues pediremos respuesta de la super solidaria. Y hay hay una frase que queda perfecto para esto y es que dice, la corrupción inicia cuando un funcionario acepta un cargo sin cumplir con los requisitos, ¿no? Así es, yo creo que eso es lo que está sucediendo lamentablemente y quienes van a pagar las consecuencias en este caso, pues van a ser los asociados de Copservir, que administra drogas la rebaja, y adicionalmente los colombianos, si es que termina acabándose con esa importante cadena de farmacias. Bueno, pues es el representante Andrés Forero. Muchas gracias por estar en mi canal y por supuesto tendremos la lupa puesta en todo este tema de la intervención de drogas, la rebaja por parte de la Superintendencia Solidaria. Pablo, un saludo para ti y muchas gracias nuevamente.